Su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos a empezar y me gustaría abrir la palabra en esta mañana para que realmente la palabra sea la que siga ayudándonos en medio de este tiempo en el que estamos viviendo, y no solo en este tiempo, sino durante siempre, en toda nuestra vida. La palabra la necesitamos como un instrumento indispensable para la vida de un creyente. Nosotros, el gobierno en el que tenemos, o el estado en el que estamos, es un estado democrático, donde la democracia es lo que es la forma de gobierno, el modo de gobierno que tenemos. La democracia lo que hace es expresar la opinión del pueblo, de la mayoría del pueblo, y es esa opinión la que va gobernando a ese país. Eso es, más o menos, en resumidas cuentas, pues es la idea de un gobierno democrático. La soberanía está en el pueblo es el que tiene la voz, el pueblo es el que decide cómo o cuál va a ser el destino que se va a marcar a su propio país, y la mayoría pues va a marcar, desde luego, pues esa dirección. Por eso, cuando hay elecciones, pues los partidos mayoritarios, los votos mayoritarios son los que vencen y los que van a formar gobierno, y van con las ideas que han plasmado en todo el tiempo de las elecciones, pues las van a llevar ahora a cabo en el momento en el que se les da la oportunidad de gobierno. En definitiva, la opinión de la mayoría es la que de algún modo dirige un Estado democrático. Esa es la idea. Una pregunta que nos podemos hacer es si en la Iglesia también ese es el modo o la manera en la que la Iglesia debe dirigirse. ¿Es la opinión de la mayoría? ¿O cómo llegamos los creyentes, la Iglesia, a determinar lo que es el bien, lo que es el mal, qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos pensar, qué es lo que debemos vivir, qué es lo que es la voluntad de Dios, por ejemplo, o lo que no lo es? ¿Cómo llegamos a entender lo que es lícito y lo que realmente es aquello que edifica y que conviene, como dice la palabra en 1 Corintios? ¿Cómo llegamos a diferenciar, cómo llegamos a distinguir entre el bien y el mal? Por ejemplo, es simplemente como hoy en día se piensa simplemente una cuestión de opiniones. Evidentemente, sé que la mayoría me responderíais que no, que la manera de poder llegar a decidir realmente y a determinar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, tiene que ver con la palabra de Dios, evidentemente. Y eso es lo que me gustaría en esta mañana meditar brevemente sobre la palabra, y un texto que me gustaría que pudiera ser ese aliento, estímulo para poder seguir confiando, descansando y buscando en la palabra. Es Filipenses 2:16, el capítulo 2 de Filipenses, verso 16, va a expresar una frase que creo, y me encantaría que fuera algo que hiciéramos nuestro, y que cada uno de nosotros hiciera suyo, y que la Iglesia, como Iglesia, hiciéramos también nuestro, ¿no? Es el versículo 16 del capítulo 2, dice así. Voy a leer desde el versículo 15, voy a empezar con el 15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
un llamado que encontramos en este versículo es precisamente a ser esa luz en medio de esta sociedad, de este mundo, ¿no? Los creyentes somos esa luz. Dios nos ha dado esa responsabilidad y ese llamado, ser luz. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, seguimos leyendo el versículo 16 y nos va a dar la idea que me gustaría en esta mañana recalcar y seguir compartiendo con vosotros. Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero la frase que me gustaría en esta mañana sobre todo dejar con vosotros es la de asidos de la palabra de vida. Esa palabra hace un énfasis, evidentemente, o esa frase está haciendo un énfasis, evidentemente, en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y lo que encontramos ahí es un versículo, un llamado de Pablo, evidentemente de Dios, a que nos agarremos, porque será, digamos, la traducción que podríamos utilizar, o el sinónimo que podríamos utilizar para el verbo asir. El verbo que utiliza aquí Pablo, o que utiliza también Reina Valera, es el verbo asidos de la palabra. Esa idea es agarrados, tiene que ver con el hecho de estar cogidos, de retener también, ¿no? Podríamos utilizar diferentes sinónimos que pudieran de algún modo poder ampliar un poco la idea, pero tiene que ver con eso, con el hecho de mantenernos agarrados a la verdad que nos va a guiar en medio de este mundo a poder ser esa luz y esos luminares en medio de una sociedad donde es una sociedad compleja y donde necesita, evidentemente, la luz del Evangelio, la luz de la palabra, y que el apóstol Pablo dice que es una sociedad, una generación maligna y perversa, llama. En medio de esa situación, en medio de un mundo como el nuestro, necesitamos el seguir agarrándonos a la palabra de Dios, y eso sería uno de los verdades que me gustaría animarte en esta mañana, a que sigamos viendo la necesidad, la urgencia, la relevancia de la palabra de Dios en nuestros tiempos, y que cómo la palabra de Dios es ese instrumento que Dios va a usar para seguir produciendo y haciendo su obra y cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. La palabra es un instrumento de parte de Dios para que cada uno de nosotros podamos desarrollar un carácter cada vez más parecido al Señor, un carácter espiritual, un carácter maduro, y para ello la palabra es indispensable. Es un instrumento del que no podemos eludir, no podemos dejarlo a un lado, es algo que constantemente necesitamos, y me gustaría animarte a que realmente podamos caminar en esa dirección, porque la Iglesia, como el texto nos invita a ver, no depende de nuestras propias opiniones, ni siquiera de las cosas que nosotros pensamos. Dependemos y tenemos que caminar siguiendo el consejo de Dios que nos ha dejado en su palabra, en sus Escrituras. Esa es la guía y es la verdad que nos va a ayudar a realmente cumplir el propósito de Dios y a poder realmente tener una vida que vale la pena, que es la que el Señor está llamándonos a vivir. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento encontramos mucho respaldo de esta verdad, sobre la importancia de las Escrituras, de la Biblia, en la vida del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, de igual modo, encontramos cómo las Escrituras eran algo esencial en la vida del pueblo de Dios. Encontramos, si vamos a Deuteronomio, en el capítulo 6, encontramos unos textos donde Dios mismo está llamando, a través de Moisés, a su pueblo a que realmente confíen, dependan de las Escrituras, y la Escritura sea algo que la puedan realmente hacer suya, vivir y, como dice el texto, pues amar. Vamos a leer versículo 6 del capítulo 6 de Deuteronomio. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
el énfasis tiene que ver con el hecho del lugar, de la centralidad, de la importancia que las Escrituras tienen que tener en la vida del pueblo de Dios. Es la manera de manifestar precisamente esa realidad. Dios estaba diciéndole a Israel que tenía que tener las Escrituras de una manera central en su vida. Los judíos interpretaron eso demasiado literalistamente, pero había un sentido que implicaba que fuera realmente la guía y la centralidad de la vida del pueblo. Si vamos a Proverbios, encontramos lo mismo en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay un beneficio evidente para aquellos que siguen los consejos de Dios, siguen la palabra de Dios, siguen lo que las enseñanzas de las Escrituras nos muestran. Es encima una bendición el poder realmente vivirlo. Es lo que está queriendo decir el autor de Proverbios. Versículo 3: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. O sea, tiene que estar tan pegado a ti, tiene que ser algo que dirija tu vida, ¿no? Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es la necesidad de las Escrituras. En el Antiguo Testamento vemos eso. En el Nuevo Testamento se confirma. La palabra también nos sigue hablando sobre la necesidad. En 2 de Pedro, capítulo 2, nos sigue hablando sobre la necesidad de la centralidad en la vida del pueblo de Dios de las Escrituras. Y dice eso a partir del verso 19. Dice capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética, dice, más segura. Y mira lo que dice a continuación, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Para qué? Para que dirija la vida del pueblo. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y es en el mundo en el que estamos, hace falta la luz de Dios. En el mundo en el que estamos necesita esa auténtica luz, esa auténtica sabiduría que viene de parte de Dios. Hasta dice que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que nos recalca la idea de que el Espíritu Santo es el autor, quien está detrás de las Escrituras. Es parte de lo que tenemos que seguir acercándonos. Por ello tenemos que seguir acercándonos a la Escritura y considerarla y darle el valor que tiene. Otros textos en las Escrituras encontramos donde nos hacen énfasis. Hay muchos, no voy a leer muchos, pero sí que voy a leer Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De nuevo, la palabra de Dios sigue usándola a Dios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, y nos habla de la autoridad, porque lo que está queriendo revelar es que el Espíritu Santo está detrás también de ella en este versículo. En la vida de Jesús encontramos momentos en los que Él también muestra la importancia, la centralidad de las Escrituras en la vida en su propia vida, y evidentemente un ejemplo para las nuestras. ¿Os acordáis lo que hizo Jesús cuando tenía 12 años? ¿Qué hacía en el templo? Estaba con los doctores de la ley, haciendo preguntas y dando respuestas con 12 años. ¿Cuál era le dice a su madre que de algún modo él estaba en los negocios de su padre. Es lo que dice en el capítulo 2 de Lucas, que es donde encontraríamos ese texto, en el versículo 49, y ahí encontraríamos cómo Jesús está, después de que los padres han estado buscándole, no le han encontrado, y le dice que está en los negocios. ¿Cuáles son esos negocios? La palabra de Dios, el conocimiento y la exposición de la verdad de Dios. Es parte de lo que encontramos. Jesús utiliza de nuevo la Escritura en su vida, en medio de las tentaciones. ¿Cómo responde a las tentaciones? A través de la palabra de Dios. La utiliza y responde. En medio de la palabra encontramos cómo Él mismo es respuesta a la palabra. Él
va a leer en la sinagoga de Nazaret, va a leer el texto de Isaías, donde él habla de que el Espíritu Santo está sobre él, y él va a decir que eso se ha cumplido, que toda esa profecía se está cumpliendo en él, porque él es el cumplimiento. En la propia vida de Jesús, la autoridad de la palabra, la centralidad de la palabra es evidente. Eso es un ejemplo para nuestras vidas. Además, la palabra ha sido fuente de avivamiento para el pueblo de Dios. Ha sido fuente de avivamiento. Dios ha usado su palabra en diferentes momentos, en medio de su pueblo, para despertar a su pueblo y llevarlo a esa hambre y esa sed que evidentemente es uno de los planes y propósitos de Dios. Si vamos a Nehemías, el capítulo 8, vemos cómo Nehemías junto con Esdras están ahora en este momento leyendo las Escrituras. Han reedificado ya el templo, se han reedificado las murallas, ya está empezando a vivir el pueblo en Jerusalén después de todo el cautiverio babilónico. Vuelven de nuevo a Jerusalén, a la tierra prometida, y en el capítulo 8 hay un momento en el que va a verse el fruto de la lectura de las Escrituras y de la palabra en la vida de ellos. Dice, versículo 8, el capítulo 8 de Nehemías, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y mira, siempre me llama mucho la atención esta expresión que viene a continuación. Y ponían el sentido. Ponían el sentido tiene que ver con el hecho de querer entender, de una actitud, habla de una actitud, de querer realmente entender y conocer qué es lo que Dios estaba pidiéndoles a sus propias vidas. Tiene que ver con esa actitud, ¿vale? Y ponían el sentido, dice, de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban viendo cómo Dios estaba restaurando a su nación, cómo Dios estaban volviendo de nuevo a Jerusalén, volviendo de nuevo a las Escrituras, volviendo de nuevo, y el Señor pone esa sensibilidad en el corazón de los hebreos y se pone el pueblo a llorar, porque estaban escuchando y estaban de nuevo volviendo a las Escrituras, y les dicen, no os entristezcáis, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y es un momento también de despertar, de avivamiento, como también ocurrió en Josías, ¿no? Uno de los reyes de Judá fue Josías, fue uno de esos buenos reyes que en unas obras que hubo en el templo descubrieron algo que habían perdido las Escrituras. Habían perdido las Escrituras, no las tenían. Se había suspendido incluso el culto a Dios y se había confundido con una serie de cultos idolátricos, y Josías empieza a descubrir las Escrituras, los albañiles la descubren, empieza a hacer una serie de reformas y empieza a reconducir al pueblo de Dios hacia la dirección correcta que de algún modo pues por reyes anteriores no habían estado viviendo. Todo eso son formas en las que se nos muestra la centralidad de las Escrituras, la urgencia, la necesidad de la palabra. Es parte de lo que ha ocurrido en la vida del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, en la vida del pueblo de Dios. Y también hay algunos hechos en la historia que han mostrado esa centralidad de la palabra. Tiene que ver con movimientos de avivamiento que ha habido en la historia de la Iglesia. Juan Hus, no sé si habéis escuchado alguno. Hay una pequeña página web que creo que se llama Vite, donde son vídeos muy cortos, pero son muy interesantes. Recorren la vida de diferentes hombres de Dios, que a lo largo de la historia Dios los ha usado. Y uno de ellos es Juan Hus, y en esta página de YouTube habla de este hombre, de Juan Hus. Él fue un reformador antes que Lutero, que se opuso al papado
y a la autoridad máxima del papado, y él afirmó la defensa de las Escrituras como la autoridad máxima en la Iglesia. Bueno, ¿sabéis qué es lo que le pasó por afirmar eso y no retractarse de eso? Bueno, tuvo que dar su vida. Murió en una hoguera precisamente por defender la autoridad de las Escrituras por encima de cualquier autoridad humana. Dio su vida. Su fe era tan fuerte, tan clara, que fue capaz de sufrir no solo la cárcel, sino el ser quemado en una hoguera. Y eso era una expresión de fe. Y eso es una obra que evidentemente refleja que Dios está detrás también respaldando y utilizando a hombres como Juan Hus. Lutero fue un hombre que también se opuso a la autoridad papal y a todos los desórdenes que estaban habiendo allí, y Dios lo usó. Especialmente la lectura del libro de Romanos fue algo que Dios usó para despertar en él una pasión por conocer las Escrituras y por enseñar las Escrituras. Él llevó a que las Escrituras se tradujeran del latín y de los idiomas originales a la lengua del pueblo, para que todo el mundo pudiera entenderlo. Eso fue parte de las cosas que el Señor hizo a través de Lutero, y vino a través de él la Reforma, que fue todo ese movimiento de acercamiento de las Escrituras. Es básicamente porque uno de los grandes lemas de la Reforma, esos 5 lemas de la Reforma, uno de ellos dice: sola Escritura. La autoridad está en las Escrituras. Y no es una cuestión de qué es lo que piensa uno o piensa otro, es lo que Dios dice por medio de su palabra. Por eso, a lo largo de la historia encontramos la importancia, la centralidad de las Escrituras. Y vemos cómo eso ha sido algo que ha ido realmente dirigiendo, bendiciendo a la Iglesia. Incluso Juan Wesley, seguro que habéis escuchado de él. Juan Wesley es uno de los fundadores del movimiento que se llamó metodismo. Ellos, una de sus prácticas, algo que les distinguía mucho y que de algún modo era una de sus características especiales, era el estudio por las casas de la palabra de Dios. Había grupos de hogar donde se estudiaban las Escrituras, y ese era el énfasis. De nuevo, eso produjo todo un movimiento de renovación, de búsqueda de Dios, de santificación. Eso fue a raíz de la centralidad de la palabra. La centralidad de la palabra es algo que a lo largo de la historia ha marcado la vida de la Iglesia, y tiene que seguir marcándolo en estos tiempos también. La palabra es la autoridad que Dios nos ha dado para poder realmente guiarnos en medio de este mundo, en este mundo, en materia de fe, en materia de doctrina, en materia de vida cristiana. La Escritura es la autoridad máxima que la Iglesia tiene para poder realmente entender claramente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y por eso la autoridad de la palabra, y en estos tiempos, necesitamos seguir recordando que la palabra es necesaria. Por eso es necesario que hoy, en nuestros cultos, sería tremendamente extraño que en un culto, por ejemplo, la palabra no estuviera por ningún lado. Que no tuviéramos lecturas de la palabra, que no tuviéramos meditación de la palabra. Podríamos ser otra cosa, pero ser una iglesia implica que la palabra de Dios está siendo leída, está siendo cantada, porque la palabra de Dios puede ser cantada. O sea, podemos utilizar muchos de los salmos, eran música. De hecho, incluso se podrían actualizar muchos de los salmos con música moderna y darle una sonoridad moderna, ¿no? Pero era cantada y sigue siendo cantada. Hay muchos textos de la palabra que también de hecho se han utilizado para letras de canciones. Podemos leerla, meditarla, tenemos que compartirla, memorizarla. La Escritura es parte de la vida de la Iglesia. En medio de la vida de la Iglesia, la Escritura tiene que tener un lugar central, tiene que tener una prioridad. No podría existir una Iglesia sin las Escrituras. No existiría la Iglesia sin las Escrituras. Porque evidentemente cada uno habría dado su opinión y habríamos tirado por un lado, unos por aquí, otros por allí. Por eso necesitábamos la Escritura y Dios nos la dejó. A la vez, la Escritura es la fuente, es la base
de la unidad de los cristianos, de los creyentes. La base que nos une es la verdad que compartimos. Cristo es nuestro Señor, Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre, Él es el que murió en una cruz. Esa fuente de verdad es la que nos une. Hoy se habla mucho de la unidad de todos los seres humanos y tal, y está bien, tenemos que evidentemente amarnos unos a otros. Una cosa es amarnos, y la palabra nos llama a amarnos, pero ser uno no es algo que podamos ser con todos, ser uno es aquello que vivimos y expresamos con los que comparten la misma fe, la misma doctrina. Podemos amar a musulmanes, budistas, debemos hacerlo, pero no somos uno. Somos unos con los que evidentemente aceptan la doctrina de Cristo y tienen las Escrituras como base de fe y de doctrina y de conducta. Esa es una verdad importante en nuestros días, donde se habla mucho de que todos somos uno y, bueno, somos uno en ese sentido, en lo que yo estoy diciendo. Y evidentemente tenemos que amarnos a todos. Eso sí que tenemos el llamado para eso. Pero ser uno es con aquellos que evidentemente comparten la verdad que surge de las Escrituras. Porque es la verdad que surge de las Escrituras, es la palabra, la que Dios nos ha dejado para poder realmente seguir. Entonces encontramos la importancia de la verdad de Dios y la encontramos en las Escrituras, son relevantes. Lo más importante hoy en día es preguntarnos, en medio de cada una de las situaciones que podamos estar viviendo, qué es lo que Dios dice en su palabra. Podemos tener muchas opiniones y pueden ser interesantes, pero lo que realmente importa es lo que Dios dice. Y esa es la fe, esa es la dirección del pueblo de Dios, de un creyente, de una iglesia que sigue a Dios. Y el Señor está en estos tiempos, y como en los pasados, gobernando a su iglesia. Él es el Señor, Él es el Rey. Él es aquel que tiene toda autoridad en la iglesia. Y nuestro Señor gobierna a su pueblo ¿por medio de qué? ¿De los pastores? Bueno, los pastores tienen una función, pero no son ellos. O por medio de profetas, o por medio de... No, la autoridad está basada en las Escrituras. La autoridad de Cristo está en la palabra de Dios. Y eso es algo que me gustaría seguir animándote a que confíes, a que lo veas y lo sigas. Si vamos a Juan, el capítulo 15 de Juan, en el versículo 7, dice, son palabras de Jesús, y dice esto: si permanecéis en mí, es servirle a Él, seguirle a Él, considerarle a Él como el Señor, como la autoridad en tu vida, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que su autoridad está de algún modo respaldada, ¿por qué? Por sus palabras. Seguir a Cristo es lo mismo que seguir a su palabra, a sus mandamientos. Tiene que ver con esa idea. Eso es de algún modo lo que está un poco comparando. Si permanecéis en mí, en la autoridad de Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, utiliza el mismo verbo para hablar de las dos cosas. Si seguimos a Cristo, seguimos a su palabra. Si seguimos a su palabra, seguimos a Cristo. Sería la verdad que de algún modo podemos extraer de él, ¿vale? Si vamos a 2 de Juan, encontramos en 2 de Juan también más o menos la misma verdad, en el capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, las enseñanzas que habían recibido de parte de Juan, porque es el apóstol que está enseñando, permanezca en vosotros, ¿vale? Esa verdad la sigáis reteniendo, la sigáis guardando, os sigáis agarrando a ella. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis ¿en quién? Exacto. Muy bien, Emilio, me ha gustado lo que has dicho. En el Hijo y en el Padre. O sea, permanecer en la verdad de Dios, en la palabra, es permanecer en el Hijo. Permanecer en el Hijo es permanecer en la palabra. Son dos cosas que van unidas, están conectadas. Es indispensable. No podemos seguir a Cristo si no seguimos su palabra.
Es lo que está queriendo decir. La palabra es central, es vital. No podemos ser cristianos sin la palabra de Dios. Imposible, no tenemos modo. Por eso la tenemos. Y Dios la ha revelado, nos la ha dejado precisamente con ese propósito. Y Cristo es el que está gobernando en nuestros días, como lo ha hecho a lo largo de la historia, en la vida de su pueblo, y sigue guiándonos a través de su palabra. Los creyentes debemos tener claro que el lugar donde tenemos que encontrar la verdad que tiene que guiar nuestras vidas es en la palabra. Es la palabra de Dios. Nuestras opiniones pueden tener algún lugar, pero evidentemente no estamos la Iglesia no somos una democracia en ese sentido. Lo que está bien o lo que está mal no es una cuestión de opiniones nuestras. Nosotros tenemos nuestras asambleas y en nuestras asambleas podemos ver cómo invertir, qué hacemos con el local, si tenemos que comprar alguna cosa, cómo dirigimos el dinero que estamos recogiendo, cómo lo podemos invertir, necesitamos comprar esto. Hay una serie de cosas que evidentemente pues tenemos y que en función de nuestras opiniones pues tomamos decisiones en esas cuestiones, ¿vale? Pero lo que es son las cuestiones de fe, de doctrina y de vida de la Iglesia, la palabra es la que tiene que marcar cómo debemos caminar y hacia dónde tenemos que caminar. La autoridad está en las Escrituras. Nuestras opiniones, en ese sentido, si se amoldan, si concuerdan con lo que Dios dice, fantástico. Si no, tenemos que corregir. Porque la autoridad es la palabra la que tiene que ir marcando la dirección de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos hecho siervos de un Señor y en las Escrituras nos recuerda constantemente que Cristo tiene toda la autoridad de nuestras vidas, toda autoridad. Eso es lo que dice 1 Corintios 6, 19, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y dice, esta frase yo creo que nos reta mucho a todos, a mí y a ti seguro. Dice, y que no sois vuestros. Nos recuerda ese texto que somos siervos de un Dios, de un Señor, y que ya nuestra vida está dirigida, tiene que estar dirigida por Él y por su palabra, que es la que evidentemente nos ha dejado para seguir dirigiéndonos en medio de este mundo. En medio de este mundo, hermanos, donde esto suena chino, esto de la autoridad de Cristo suena chino, esto de que la palabra de Dios guíe suena chino, suena extraño. Nosotros los creyentes también tenemos tentaciones, porque estamos en una sociedad que todo esto de algún modo es contracorriente, es un mensaje completamente opuesto a lo que encontramos en la sociedad que nos rodea. De hecho, la sociedad que nos rodea, pues uno de sus ídolos tiene que ver con la autonomía. No estoy hablando de las autonomías que hay regionales en este país, en España, sino estoy hablando de autonomía que de algún modo pues encontramos en nuestra sociedad, esa autonomía que nos lleva a tomar decisiones por nuestra propia cuenta y que evidentemente nos aleja también de los demás y que considera pues que mi opinión es lo más importante. Hay una frase que yo creo que poco puede expresar o puede un poco recalcar esa idea. Mirad una frase que yo creo que todos hemos escuchado, incluso a veces, y quizás en algún momento hasta hemos podido decir. Dice, nadie debe decirme cómo debo vivir. La repito. Nadie debe decirme cómo debo vivir. A veces lo hemos dicho, y a veces de algún modo pensamos que hasta puede que tenga algo de verdad, o puede que eso sea cierto. Bueno, desde las Escrituras vamos a ver si eso es cierto o no es cierto, y tiene que ser de la palabra de Dios. Lo que pasa es que evidentemente tenemos que empezar diciendo claro que no es cierto. No, hay una novela de Dostoyevsky
donde uno de los personajes dice: si Dios no existe, yo soy Dios. Dice, es una frase que hace mención y que de algún modo revela también precisamente este tema, la autonomía del ser humano, el hecho de que el ser humano quiera, evidentemente, pues dirigir por completo su propia vida, ¿vale? Eso es parte de lo que es de algún modo lo que mueve un poco la sociedad que nos rodea. En la sociedad que nos rodea se habla mucho de mi verdad. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Supongo, ¿no? Mi verdad. ¿Por qué se habla de mi verdad? Bueno, primero porque hemos endiosado al ser humano. Hay un humanismo que acampa en medio de este mundo, que niega y rechaza la autoridad de Dios y la existencia de Dios. Y por lo tanto, si no hay Dios, como decía el personaje en la obra de Dostoyevsky, si no hay Dios, yo soy mi Dios. Y esa es una de las realidades que hay en medio del mundo que nos rodea y en el tiempo en el que estamos, donde cada uno de nosotros, o el ser humano, se hace a sí mismo esa verdad, ¿no? Hoy, la verdad absoluta que antes se oía, donde una verdad era válida para todos los seres humanos, para todos los tiempos, para todas las culturas, hoy en día eso no existe. Hoy en día se dice que cada uno, evidentemente, forja su propia verdad y cada uno decide lo que está bien, ¿no? Y eso lo vemos en muchos modos de pensar hoy en día, ¿no? En cuanto al tema, por ejemplo, del aborto, ¿no? Cada uno decide lo que bien le parece, ¿no? Y eso es una manera de forjar o de expresar esa autonomía. Yo decido por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Si al hijo que lleva una mujer dentro no lo quiere, no le conviene, tiene la libertad de simplemente pues quitarle la vida, simplemente de abortar. Eso sería una de las expresiones de esa autonomía que hoy en día dirige la sociedad en la que nos encontramos. No hay una autoridad por encima que nos marca y dice, no, por aquí. No, la autonomía significa que no aceptamos esa autoridad, simplemente vivimos nuestra vida según nuestra propia manera de entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en nuestra sociedad? Bueno, pues la verdad hoy es una cuestión de opiniones. La verdad es una cuestión de opiniones. Una cosa será verdad para ti y otra cosa será verdad para mí. Y ya está, simplemente tenemos que aprender a entender que eso es parte de lo que ocurre. Esta idea de autonomía, de no tener una verdad o una autoridad que dirija nuestras vidas, es algo completamente contrario al Evangelio, completamente contrario. En las Escrituras encontramos la autoridad y encontramos clara enseñanza de que Dios, por medio de su palabra, quiere seguir guiando, siendo la autoridad en nuestras vidas, marcándonos la manera de vivir, de dirigir nuestras vidas, qué es lo que tenemos que creer, cómo tenemos que vivir, cuál es la doctrina que es aceptada, evidentemente respaldada por Dios. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Hay unas declaraciones que me sorprendieron cuando las leí, que las hizo, fue en 2013, en un diario de la República, el diario de la República de Italia. Imagino que quizás ya por ese tema ya estéis relacionando de quién voy a hablar, pero fueron unas declaraciones del Papa y le hicieron una entrevista y él estaba abogando, él estaba defendiendo la autonomía de la conciencia individual. Bueno, la idea es que cada persona pueda hasta cierto punto tomar, hasta cierto punto no, que cada persona puede tomar y decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Voy a leer las declaraciones para que, literales, no son mis palabras, es lo que dijo el Papa. Dice, cada cual tiene una idea del bien y del mal. ¿Vale? Cada cual tiene una idea del bien y del mal, vale. Y debe elegir el bien y combatir el mal
como Él lo entienda. O sea, que está bien la idea que cada uno tengamos de lo que está bien y de lo que está mal. Y cada uno tenemos que ser honestos con nosotros mismos y seguir esa idea que tenemos cada uno de lo que es bueno y de lo que es malo. Que lo que importa es que tú sigas y seas sincero y honesto contigo mismo y sigas esa dirección tuya. Pero es algo que tú forjas, que tú creas. ¿Vale? Mira la frase que termina este parrafito que yo he copiado. No tiene desperdicio. Dice, bastaría esto para mejorar el mundo. O sea, con que tú elegieras el bien, tu propio bien, tú forjaras tu bien y tú combatieras el mal, que con eso, con que hiciéramos eso todos los seres humanos, cambiaríamos el mundo en el que estamos. Claro. Suena extraño que un líder de la denominación cristiana más grande esté haciendo mención de esa autonomía y, por lo tanto, directamente y claramente esté rechazando una autoridad por encima. Creo que Dios no nos llama a... Según la palabra, creo que tenemos que seguir insistiendo. Por eso hago énfasis en la palabra, en la centralidad de la palabra, en la relevancia de la palabra, en la autoridad de la palabra. Porque la verdad, el bien y el mal, no es algo que creamos nosotros. Eso es lo que nos dicen en la sociedad que nos encontramos. Son nuestras opiniones. No son nuestras opiniones. El bien no es algo que yo decido con mis propias opiniones, o el mal es algo que yo interpreto con mis propias ideas. No, es algo que Dios dice en su palabra. Es algo que Dios marca. Por eso tenemos las Escrituras. Y las Escrituras lo que hacen es guiarnos, es dirigirnos precisamente a entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Las Escrituras nos ayudan a ver que no es solo importante, o no tenemos que seguir solo lo lícito, sino lo que edifica, lo que conviene. Es lo que en las Escrituras encontramos. En las Escrituras se nos habla de retener lo bueno, y es parte de lo que tenemos que seguir recordando. Las Escrituras es la fuente de autoridad para nuestras vidas, tiene que seguir siéndolo. Y el Señor nos llama a someternos a toda la verdad que encontramos en las Escrituras. La palabra no nos llama a ser autónomos, a ser independientes, sino sumisos a la verdad de Dios, que es distinta. Esa sería la respuesta cristiana. La filosofía quizás de nuestro tiempo nos habla de autonomía, de que el hombre sea independiente, de que crea su propia verdad, de que siga sus propias opiniones. Dios dice otra cosa: sométete a la autoridad de mi palabra. Sigue la verdad que yo muestro. El bien es lo que evidentemente mi palabra está reconociendo como bueno, como correcto, como justo, como santo. Esa tiene que ser el camino que tenemos que seguir. Y es una lucha en la que estamos enfrentando todos, porque estamos en medio de un mundo en el que evidentemente la palabra, la autoridad de Dios está siendo menospreciado, está siendo ridiculizado y evidentemente por lo mismo también nosotros mismos como creyentes, si opinamos de esta manera, muchos se van a burlar, a reír porque pensamos de esa manera. Pero esa es la verdad que encontramos en las Escrituras y es la verdad que evidentemente Dios nos ha dejado en su palabra. Nuestro llamado es a someternos a la palabra. Y me encanta este texto que voy a compartir ahora, que es Colosenses, en el capítulo 3, verso 16, un texto muy conocido, pero también muy hermoso. Dice, capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo. ¿La palabra de quién? De Cristo. Lo que hace es unir la palabra, la Biblia, con lo que Dios dice, con la palabra de nuestro Señor. Es una manera de expresar y de hacer de crear una unidad en estos dos aspectos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La autoridad de Dios sea la que esté gobernando, dirigiendo nuestras vidas, guiándonos en medio de las sinfín de decisiones que tenemos que tomar, ideas que tenemos que
que pensar y evidentemente es parte de lo que el Señor nos dice. Y sigue diciendo la palabra Cristo more en abundancia en vosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. De hecho, incluso la palabra nos anima a que tenemos que animarnos unos a otros, a seguir la verdad de Dios, a seguir el consejo de Dios, a seguir el buen camino. Y claro que tenemos una responsabilidad unos con otros, somos un pueblo, no somos individuos sueltos, que cada uno vive su vida, sino somos un pueblo. La palabra utiliza muchas expresiones para hablar esa colectividad, utiliza cuerpo, utiliza rebaño, edificio, somos ladrillos de ese edificio, habla de un cuerpo, de un pueblo en el que estamos juntos, pues siendo edificados por la palabra. Y además, cada uno de nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de animarnos, no de condenarnos, ni de señalarnos, sino de animarnos a seguir la verdad que Dios tiene para nuestras vidas y de seguir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A veces eso es parte de lo que tenemos también que seguir recordando. Dios nos ha dado un privilegio y una oportunidad. La autoridad de la palabra es la que tiene que seguir gobernando mi vida, tu vida, la vida de la Iglesia, porque es precisamente la gran necesidad que tenemos. Y simplemente para terminar, me gustaría recordar que la palabra de Dios, seguir bajo la autoridad de la palabra de Dios, asirnos, como decía Filipenses, asirnos a la palabra de Dios, como dice Filipenses 2:16, es una bendición para nuestras vidas, es gozo para nuestras almas. Seguir el consejo de Dios trae paz, trae descanso en medio de las circunstancias complejas de la vida, trae paz en medio de las relaciones, trae esfuerzo en medio de la debilidad, cuando evidentemente podemos pasar por ahí, y trae gozo, porque eso es lo que también nos encontramos en el Salmo 19. Me gustaría leer este Salmo, en el versículo 8, que dice lo siguiente. Dice: los mandamientos de Jehová, la palabra de Dios, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero eso es parte de lo que me gustaría dejar, el seguir, el estar bajo la autoridad del Señor. Al final lo que hace es traer ese bien a nuestras vidas y ese gozo. De hecho, eso es lo que también dice Lucas 11. Lo expresa de otra manera, pero al final es la misma idea. En capítulo 11, verso 28, dice lo siguiente, dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, los bienaventurados son los dichosos, son aquellos que evidentemente también disfrutan de eso que están viviendo en su propia vida. En este caso tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder seguir siendo fieles y firmes en conservar la autoridad de Dios en nuestras vidas. No perder de vista nunca que Dios sigue dejándonos su palabra para poder guiarnos, para poder alumbrarnos, para poder realmente darnos el mejor fin que podamos tener en esta vida. Y recordar que lo que debe gobernar y seguir gobernando al pueblo de Dios no son las opiniones que podamos tener en un momento u otro y nuestras propias opiniones, sino lo que Dios dice. Esa tiene que ser la verdad que tiene que bendecir y que va a bendecir nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude a poder realmente seguir siendo fieles en ese tema. Y yo os animo a que sigáis. Yo sé que las hermanas estáis ahí leyendo la palabra, estáis escuchando la verdad de Dios, estáis meditándola, estáis compartiéndola. Seguid adelante, eso es un tremendo gozo y sé que el Señor está hablándoos a vuestros corazones, a vuestras vidas. Aprovechadlo, eso es una bendición que tenemos que aprovechar y este tiempo por lo menos está sirviendo para eso, para que podamos aprovechar el tiempo para estar con la palabra de Dios.
adelante, tenemos que seguir, y el resto también tenemos que seguir buscando la oportunidad de seguir conociendo las Escrituras, no por saber cosas, porque el conocer a Dios no es cuestión de solo saberlas, porque el diablo sabe mucho, y mucho más que nosotros. No, conocer la palabra es para conocer a Dios, para conocer a nuestro Señor, para poder realmente vivir también lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos realmente edificarnos, bendecirnos y seguir permitiendo en nuestras vidas que la autoridad, aquello que dirija nuestras vidas, sea Dios por medio de su palabra. Su palabra es la fuente de autoridad imprescindible para un creyente. Amén. Señor, queremos rogarte que tú sigas ayudándonos, bendiciendo nuestras vidas y ayudarnos a seguir afirmando la verdad de que tu palabra es la fuente de autoridad y de bendición para nuestras vidas, para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en ella y a seguir entendiendo, Señor, tu verdad, para poder realmente aplicarla en medio de nuestras circunstancias. Señor, usa tu palabra, que en medio de las dificultades tu palabra siga guiándonos y ayudándonos a mirar las circunstancias con tus ojos, no con los ojos nuestros, naturales, los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Señor, obra en medio de cada una de nuestras situaciones para llevarte la gloria. Y queremos, Señor, dártela, permitiendo que tu palabra sea esa autoridad, esa máxima autoridad en nuestras vidas, para gloria tuya y para bendición de nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.